Respetable maestra, alumnos y alumnas, tengan cada uno de ustedes muy buenos días. Mi nombre es Leonardo Vidal Bermúdez Vázquez, soy estudiante del segundo año de bachillerato. Siempre continuando con nuestra información o de desarrollo de educación, el día de ahora vamos a desarrollar una serie de temas que anteriormente las pudimos haber observado en los diferentes módulos que hemos logrado cursar y más que todo también en las teleclases. Es decir, que el día de ahora básicamente vamos a hacer como un resumen de todo lo que hemos adquirido de estos temas a desarrollar. Por lo cual quiero comenzar desarrollando el primer tema, que es reacciones químicas. Como pueden observar, el día de ahora vamos a desarrollar este primer tema. Y dice, reacciones químicas. Una reacción química es la sustancia de una o de más sustancias químicas, cuando dos o más sustancias se combinan para dar otro tipo de reacción. Por ejemplo, vamos a hacer, digamos, como estamos tratando en el tema de reacciones químicas, vamos a hacer dos ejemplos de reacciones, los cuales voy a mencionar a continuación. Por ejemplo, vamos a hacer esta, que es agua de la que utilizamos en nuestra casita, del agua que utilizamos para consumir. También tengo una muestra de aceite, el que se utiliza en la cocina para freír nuestros alimentos. Entonces, ¿qué voy a hacer yo aquí? Lo que voy a hacer es unir estas dos mezclas. Veamos, vamos a unir estas dos mezclas de aceite de comer con agua. ¿Qué voy a hacer? Como pueden observar, acá está la mezcla, pero ¿qué pasa? ¿Por qué el agua no se une con el aceite? Bueno, porque es una mezcla que vamos a tratar de buscarle su tipo de reacción, y por lo tanto, si observamos que estas mezclas jamás se unen, es porque es una reacción reversible, porque con la ayuda de esto voy a proceder a retirar el aceite del agua. Bueno, y como pueden observar, he logrado dividir las mezclas que yo había unido, es decir, separé el aceite del agua. Por lo tanto, esta es una reacción reversible, porque la podemos volver a su estado formal, aunque hicimos la unión de estas dos mezclas, pero siempre las podemos dividir. Por lo cual, ahora vamos a hacer una mezcla más certera, o para que logremos entender más los tipos de reacciones que hay. Acá tengo esta hoja de cuaderno. ¿Qué voy a hacer? La voy a hacer así, la voy a dividir en dos partes. Ahora quiero unir estas dos. ¿Será que voy a poder? No voy a poder, ya que no me va a permitir jamás unir estas dos partes de papel. Por lo tanto, esto es de una manera muy simple y tan sencilla, pero tomémoslos como que es una reacción irreversible, que ya no la voy a poder volver a su estado formal. Por lo tanto, es una reacción irreversible. La vamos a tomar de esta manera para que tengamos un ejemplo más certero o más específico. Por lo cual, ¿verdad? Bueno, hemos desarrollado el primer tema. Ahora vamos a los siguientes temas. Bueno, vamos a desarrollar el último tema de esta actividad, por lo cual es el cambio climático y albedo planetario. Dice, este podría ayudar y prevenir el sector agrícola. La cantidad de energía reflejada a la superficie se llama albedo, y la superficie clara como la nieve, el hielo, tienen mayor albedo, y las superficies oscuras tienen un menor albedo. Sin esto no se podría tener un cambio muy reflejante. Es decir, que el albedo pertenece a los reflejos de la luz solar,
Y dice que en los lugares más claros, como lo es el hielo, la nieve, poseen mayor albedo, es decir, poseen un mayor vapor de los reflejantes del sol. O sea, los rayos del sol son de una manera mucho más fuertes en las superficies claras. Por lo tanto, también dice que en las zonas oscuras es de una manera más suave. Es decir, en los bosques, en el planeta Tierra, prácticamente nos estamos enfocando ahí. Nos estamos enfocando en eso. En la Tierra es más suave, pero si es en hielo y en nieve es más fuerte, dice el albedo. ¿Y qué es el albedo? ¿O qué es el albedo? El albedo es el reflejante de los rayos del sol, lo cual recibe el planeta Tierra. Por lo tanto, esto también nos permite garantizar el conocimiento o la producción de cultivos. Ajá, ¿por qué el albedo nos ayuda en ello? Porque los rayos del sol se necesitan y son muy importantes, y no solo para generar cultivos, también para el crecimiento de muchas plantas. Necesitan los rayos del sol para poder generar el desarrollo de la fotosíntesis, la alimentación la alimentación de las plantas, porque también las plantas se alimentan. Eso tenemos que tenerlo, que es de esa manera. ¿De qué se alimentan las plantas? Las plantas se alimentan de los rayos reflejados del sol, es decir, del albedo, porque estamos hablando que los reflejantes del sol se llama albedo, los reflejos del sol. Entonces, de esta misma manera nos permite este tipo de para poder producir cualquier producto. Entonces, bueno, creo que sí, hemos llegado al final de estos trabajos de exposición. Hemos desarrollado todos los temas. Creo que adquirimos bastantes conocimientos nuevamente y hemos llegado al punto final del desarrollo de todos los temas. Por lo tanto, yo me despido porque ya adquirí mayores conocimientos. Ya podría decirlo que tengo otra información más relevante y ya entendí más. Por lo tanto, me despido y hemos llegado al final del desarrollo de esto. Vamos a desarrollar otro tema, que es respuesta a los cambios por parte de una comunidad y un ecosistema, perturbaciones naturales, perturbaciones antrópicas. Entonces dice: son sistemas acompañados con fuertes lluvias y fuertes vientos, deslizamientos provocando deslaves por las lluvias. Es decir, nos vamos a enfocar a las perturbaciones naturales. Lo vamos a tomar de esta manera como para desarrollar la primera parte, las perturbaciones naturales. Las perturbaciones naturales son causantes ¿de qué? ¿O por quién? Por la naturaleza, por las fuertes lluvias, por los terremotos, las erosiones volcánicas y por todo esto relacionado a la naturaleza. Se dan los deslizamientos, las inundaciones, etcétera, provocadas por la naturaleza. De esa manera o de esa forma nosotros entendemos las perturbaciones naturales. Pero ahora vienen perturbaciones antrópicas. ¿De qué o por qué perturbaciones antrópicas? Nos hacemos esa pregunta. Las perturbaciones antrópicas son las causadas por el ser humano. Es decir, que el ser humano es el responsable de este tipo de perturbaciones en los ecosistemas o en el bosque o en la naturaleza, por llamarlo así. El ser humano es el causante, ya que con su mal comportamiento o con nuestros males comportamientos, por decirlo así, hay que incluirlos todos, porque creo que obviamente todos generamos este tipo de perturbaciones antrópicas. ¿De qué forma? Si hay un terreno que se necesita talar árboles, destrucción total,
¿Para qué? Para poder cultivar granos básicos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo una perturbación antrópica. ¿Y por qué es causada? Por el ser humano. Por lo tanto, nos incluimos todos y sobre todo también queremos construir una vivienda y en ese lugar donde vamos a construir hay muchos árboles. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a talar los árboles y vamos a hacer una perturbación antrópica. Por lo cual, o por lo tanto, el ser humano es el responsable de recibir este tipo de perturbaciones. Es decir, de una manera que el responsable es el ser humano, pero prácticamente quien se ve afectado es la especie de los animales. También los árboles se destruyen, hay una destrucción total. Por lo tanto, hemos llegado también al desarrollo de este tipo de información, por lo cual ahí les mencionaba tanto perturbaciones naturales como perturbaciones antrópicas, causantes por quienes, las naturales causadas por la naturaleza, las antrópicas causadas por el ser humano. Creo que ya hay una información bien relevante y creo que hemos entendido de una manera más de cerca cuáles son los tipos de perturbaciones, que es perturbación natural, perturbación antrópica, causante por el ser humano. Entonces hemos concluido con la información de este tema. Ahora vamos a otro tema. Ahora vamos con el desarrollo de evolución de los primates y homínidos fósiles al Homo sapiens. Por lo tanto, dice los primates en un orden de mamíferos placenteros al que pertenecen los humanos. Los miembros de estos grupos surgen hace 55 y 85 millones de años a partir de pequeños mamíferos terrestres que se adaptaron a la vida en los bosques tropicales o en las selvas tropicales también. Entonces, la evolución de los primates y homínidos fósiles prácticamente al Homo sapiens ha sido una creación de hace bastante tiempo, porque dice de 55 y 85 millones, estamos hablando de millones de años. Esto quiere decir que fue hace bastante tiempo la creación de ellos, comenzando, dice, con los primeros mamíferos reptiles, es decir, mamíferos que caminaban o se desplazaban también por el suelo. Por lo tanto, similar, les voy a decir un ejemplo que estamos hablando de ellos, similar a un gatito, similar a ellos. Surgieron los primeros de esa forma. Luego con el tiempo fue evolucionando, se fueron dando otros tipos, hasta llegar al grupo de los homínidos sapiens, y ese es la familia de los humanos. Es decir, que la familia de los humanos, ¿por qué se dice que es familia de los humanos? Porque de ahí vino sobresaliendo el ser humano. Es decir, poco a poco, por ejemplo, los primeros primates tenían su colita, o sea, similar a un gatito. Por eso les estoy poniendo ese ejemplo de ese gatito, porque similar a ellos eran los primeros, pero poco a poco fue evolucionando hasta llegar a los Homo sapiens. Por eso les estoy mencionando, los cuales dicen que los homínidos sapiens han sido o son familia de los seres humanos, porque de ellos como que sobresalió el ser humano. Poco a poco fueron teniendo las mismas características que un ser humano hasta llegar al propio ser humano. Es decir, venían en una formación del primero, pues ya tenía parte de lo del ser humano, el segundo también ya venía más, y así sucesivamente hasta llegar al grupo de los seres humanos. Entonces creo que ya también entendimos sobre la creación de estos homínidos. Por lo tanto, vamos a dejar la información hasta acá, porque ya entendimos sobre lo que se trataba o lo que nos quería dar a entender. Ahora vamos a el origen y evolución de la Tierra. Es decir, que ahora vamos a saber más sobre la
Tierra o sobre nuestro planeta Tierra. Por ello vamos a darle desarrollo a la información que abarca este tema y dice: la Tierra era una masa incandescente. Lentamente esa bola se fue enfriando y adquiriendo una formación similar a la que hoy conocemos, aunque los cambios en esas primeras épocas eran más bruscos. La Tierra no ha dejado de evolucionar y sigue haciéndolo. Es decir, que si se refiere donde dice que era una bola, es decir, si estamos hablando de una bola, estamos imaginando de que es un planeta. Y claro, es el planeta Tierra. Pero era una bola incandescente, dice. Entonces era una similar a una piedra que actualmente podemos ver en nuestro diario vivir. Es decir, quien no ha observado alguna roca, entonces similar a esto era nuestro planeta Tierra. Pero dice que debido al calentamiento, esta roca o este planeta Tierra se fue formando, tomando una forma como más blanduzca poco a poco hasta convertirla así como está hoy en día. Es decir, por eso dice que el planeta Tierra no ha dejado de evolucionar, porque se mantiene como cuando se hizo su formación, es decir, pasó de esa piedra roca, como le estoy mencionando, como un ejemplo para que podamos entender más sobre nuestra creación o nuestra formación del planeta Tierra, y actualmente sigue evolucionando, por lo cual se convirtió así como está hoy en día, ¿verdad? Y el planeta Tierra sigue evolucionando porque prácticamente no se ha vuelto a su estado como cuando comenzó la formación del planeta Tierra. Por lo tanto, dice que sigue evolucionando. ¿Y esto a qué se debió? A que esto se diera de esta manera para que sobresaliera el planeta Tierra. Se dio a un gran calentamiento en donde esa roca ya no contuvo más la formación que tenía, que era bien dura, para poder evolucionarla. Entonces es por eso que el planeta Tierra sigue evolucionando en nuestros momentos, o digamos actualmente, pues en nuestra actualidad, hoy en día. Es por esa misma razón, porque esto se siguió el procedimiento, dando como consecuencia o dando como una formación a nuestro planeta que hoy en día podemos observar. Bueno, hemos llegado también a esta información que ya la entendimos de una manera más detalladita. Por lo tanto, vamos a continuar con el desarrollo de otros temas. Seguimos con el desarrollo de estos temas y ahora vamos a desarrollar taxonomía y sistemática. Como lo pueden observar acá, se encuentra este tema, taxonomía y sistemática, y dice: se refiere a la clasificación de organismos en biología, y sistemática se refiere al estudio de la clasificación de organismos para la determinación evolutiva de los organismos. Es decir, que en la taxonomía y la sistemática estamos refiriéndonos a la clasificación de los organismos. Por lo tanto, acá dice que la biología y sistemática se refiere al estudio. Esto quiere decir que la sistemática se encarga de estudiar a los diferentes organismos, mientras que la taxonomía es la parte de la evaluación de los organismos. Es decir, que la taxonomía, los organismos son clasificados o evaluados por la taxonomía, mientras que la sistemática es la biología y es la clasificación de los organismos. Es decir, que la sistemática es la que se encarga de clasificar a los diversos organismos, es decir, de agruparlos, podemos llamar así de esta manera, agrupar los tipos de organismos, de estos son de esta especie, estos son de la otra especie, mientras que los otros son organismos de otra especie. Entonces, cuando ya la sistemática hace su trabajo, la taxonomía se refiere a la evaluación
de los organismos, es decir, procede a evaluar cada uno de estos organismos para garantizar la información más relevante o para saber sobre más de esto mismo. Por lo tanto, la taxonomía y sistemática se dividen en esos tipos de forma o trabajo, lo podemos llamar de esta misma manera, que son que cada una se desenvuelve por sí mismo, aunque las dos comprenden taxonomía y sistemática. Bueno, hemos desarrollado este tema también. Ahora tenemos que continuar siempre con el desarrollo de otros temas. Así es de que hasta aquí la información. Ahora vamos a desarrollar otro tema que consiste en funciones orgánicas relacionadas con los procesos biológicos. Bueno, las funciones de materias primas para preparar la gran variedad de productos orgánicos, naturales y materiales, obteniendo de diferentes productos como las plantas, animales, grasas, madera, pero la más importante es el petróleo. Es decir, que en el desarrollo de esta información, los más sobresalientes o lo que más se encuentra efectivamente en las funciones orgánicas relacionadas con los procesos biológicos es el petróleo. Es decir, aquí estamos hablando de materias, o si estamos hablando de materias, estamos hablando de los materiales que podemos obtener de diferentes formas. Es decir, dice que podemos obtener también semillas de diferentes plantas, esto con relación a seguir en nuestra materia, en nuestro material. Y también podemos obtener lo que son como el petróleo. También podemos obtener madera. ¿De dónde obtenemos esto? Lo obtenemos de los árboles. Por lo tanto, es de esta forma que se compone una función orgánica relacionada con las industrias y procesos biológicos. Obvio, si estamos hablando de procesos biológicos o estamos hablando de industrias, es de todo aquel tipo de material que sobresale de estas mismas. Es decir, por eso si nosotros los referimos como a productos de madera y nos referimos a otros como el petróleo, o sea, esto que sobresale para llevar a un comercio. Es decir, por eso estamos mencionando que son procesos biológicos relacionados con industria, por lo cual es de esa forma que nosotros estamos ampliando más esta información para sobresalir más a la información que esto nos quiere compartir. Es decir, hay que analizar para poder observar y para poder entender de manera más determinada y de una manera más explicativa este tema, porque si estamos hablando de industrias, estamos hablando de mucho comercio, y esto es lo que generaliza o genera este tipo de productos, por lo cual hemos desarrollado también este otro tema, que son temas que ya anteriormente tal vez ya los pudimos haber observado en algunas teleclases o también en algunos como les quiero decir, en los diferentes módulos también que hemos venido desarrollando a lo largo de este año. Por lo tanto, la información se los hace más certeza y más explicativa para poder entender de una manera más. Ahora vamos a desarrollar el siguiente tema, que es fenómenos y problemas ecológicos globales. Algunos de estos problemas se agrupan bajo la expresión cambio global y se incluye el cambio climático, el calentamiento global, el agujero de ozono, la destrucción de los bosques tropicales, disminución de la diversidad, la conservación de los océanos y desertificación. Es decir, que en los fenómenos y problemas ecológicos globales estamos como en una destrucción total de lo que es el agujero del ozono, el cambio climático, la desertificación, la disminución de la diversidad. Entonces nosotros ahí nos estamos generando o estamos viendo la gran destrucción que existe en este tipo de problemas ecológicos. Pero como nosotros nos estamos refiriendo a problemas ecológicos globales, nos estamos refiriendo a la destrucción que hay. Es decir,
Causante, el agujero de ozono, ¿por quién ha sido causado? Ha sido causado por el comportamiento, por la falta de valores de nosotros los seres humanos. ¿Por qué? Porque este agujero se ha generado por tanta contaminación que llega al espacio, dando a paso que se oxidó, lo podemos llamar así, se oxidó o se deterioró la capa de ozono. ¿Por qué? Por la destrucción de tanta contaminación que nosotros generamos, incluso también las grandes industrias que generan demasiada contaminación, y todo esto va a parar a un lugar que es allá arriba, en donde se ha generado este tipo de contaminación. Por lo tanto, dice la disminución de la diversidad, dice la disminución, es decir que también hasta esto enmarca, es que esto enmarca todito lo que pasa tanto en el planeta Tierra como en el espacio de la capa de ozono. Entonces, y muchas otras actitudes, otras partes forman parte de este mismo tema, porque se están enmarcando a toda la gran destrucción que generamos o a la gran destrucción que se genera prácticamente. Bueno, creo que ya también hemos analizado, hemos observado, hemos identificado, hemos adquirido conocimientos de este tipo de este tema, por lo cual vamos a pasar a otra información de otros temas, porque ya creo que ya hubo un mayor entendimiento. Entonces procedemos a otros temas. Vamos a estudiar el siguiente tema, que es compuestos químicos orgánicos. Es un compuesto químico orgánico que contiene carbono formando enlaces como carbono, hidrógeno de carbono. ¿Cuáles son las materias orgánicas o materiales naturales? En materias elaboradas de compuestos orgánicos que previenen de los restos de algunos organismos que a su vez estuvieron vivos. Es decir, que de esta forma nosotros vamos a generar esa información, que esta información requiere de mucho contenimiento. Es decir, que dice que esto se da a través de algunos organismos que tal vez o a su vez estuvieron vivos en, qué sé yo, en algún determinado tiempo, es decir, en tiempos de anteriormente, por lo cual esta prácticamente se viene formando de los restos de estos animales que existieron, a ver si fue que existieron anteriormente o cómo es que se dio este tipo de organismos, pero que sí estuvieron vivos y que de ahí provienen los compuestos químicos orgánicos. Es decir, que de esa manera nosotros vamos a entender que de ahí previene este tipo de organismos que han formado parte de compuestos químicos orgánicos. Es por ello que hemos desarrollado esta información acerca o a base de esta información. Nosotros vamos analizando esta información, vamos tratando de darla a explicar de una manera más detalladamente, más determinada, para poder obtener otros conocimientos acerca de estos temas, por lo cual vamos a pasar a otros temas a continuación. Bueno, vamos a desarrollar el otro tema, que es importancia de la diversidad biológica, nivel genético, nivel de especie, nivel de ecosistema y nivel de paisajes. Es decir, que en esta nos enmarcamos a lo que es solo a un ecosistema, de qué está conformado y todas las partes de un ecosistema. De esto prácticamente nosotros nos estamos enfocando con este tema. Y dice, los bienes y servicios ambientales son parte de las funciones de los ecosistemas, responsables de garantizar el equilibrio de los ecosistemas en todo el mundo, y la especie humana depende de ella para sobrevivir. En todo caso, si la especie humana depende de ella para poder sobrevivir, estamos obteniendo que con esta información nosotros vamos a poder observar de cómo es que el ser humano ha podido sobrevivir, porque nosotros dependemos de este nivel para poder sobrevivir en nuestra vida diaria. Es decir, nosotros tenemos o muchas personas dependen de este tipo de
para sobrevivir, porque algunos se alimentan de diferentes especies que habitan en los ecosistemas más sobresalientes, ¿verdad? Y todo esto, algunas para poder sobrevivir y poder comprar otro tipo de alimentos necesitan de algún, qué sé yo, de ir a algún tipo de estos ecosistemas a poder buscar su alimentación o para poder buscar un ingreso económico y poder garantizar otro tipo de alimentos de consumo a las familias. Por lo tanto, por eso dice que la especie humana depende de ella para sobrevivir. Es en todo caso que nosotros los seres humanos tenemos que buscar las medidas de cómo generar un ingreso económico, y claramente lo vamos haciendo con base o conforme siempre al mismo desarrollo de esta información. Por lo tanto, nosotros vamos analizando y adquiriendo esos conocimientos de cómo es que el ser humano viene descendiendo de cada uno de ellos, por lo cual en este tipo de la importancia de la diversidad biológica estamos abarcando niveles genéticos, niveles de paisaje, niveles de ecosistemas y también niveles de especie. Por lo tanto, esto se enmarca, es como digamos un envoltorio en todo lo que corresponde a un ecosistema, por lo cual ya explicamos también estas partes que son muy importantes porque vamos conociendo más acerca de lo que son estos tipos de ecosistemas, las funciones y los beneficios que provienen al ser humano de ellos. Y es que dice que si no existiera esto, pues prácticamente tampoco no pudiéramos sobrevivir nosotros los seres. Como pueden observar, ahora vamos a desarrollar el tema que es equilibrio químico. Y dice de esta manera: en los primeros años del siglo XXI, el científico francés Berthollet cuestionó las ideas acerca de las reacciones químicas. Existen muchos científicos que han estudiado el equilibrio químico, la presencia de los ácidos y las bases en nuestra vida diariamente. Por ejemplo, el ácido atético, que es el vinagre, y el ácido atílico, que es la aspirina. Es decir, que estos científicos han estudiado mucho lo que es el equilibrio químico, dando paso a los diferentes beneficios que obtenemos nosotros los seres humanos. Es decir, nosotros obtenemos o formamos parte de un equilibrio químico porque ahí se manifiestan todo tipo de como lo podemos mencionar, como los ácidos, o sea, es decir, nosotros ingerimos este tipo de ácidos a nuestro cuerpo, es decir, lo podemos reflejar como lo dice ahí, ¿verdad? Que es a través de vinagres, o sea, si nosotros consumimos algún producto que contenga este tipo de, como lo es vinagre, y al igual dice también aspirina, es decir, algún medicamento que contengan estos tipos de ácidos. Entonces es por eso que también el ser humano evoluciona a formar parte de los equilibrios químicos consumiendo algunos productos en nuestros hogares. Por lo tanto, dice que el equilibrio químico ha sido estudiado básicamente bastante por muchos científicos, es decir, que estos son temas que son sobresalientes y que muchas personas se han interesado por querer desarrollar más la información que contienen estos tipos de equilibrios químicos. Entonces, porque si nosotros nos enfocamos a analizar todo lo que los equilibrios químicos contienen, todos los contenidos de esta información, vamos a ir entendiendo poco a poco que nosotros los podemos ingerir también en nuestro cuerpo, a diferencia de cualquier otros alimentos. Por eso, es decir, alimentos que contengan estos tipos de ácidos que ahí se mencionan, es que forman parte de un equilibrio químico. Bueno, esto ha sido la información acerca de este tema, pero seguimos en desarrollo porque hay muchos temas por desarrollar más esas informaciones, desarrollar más esos conocimientos. Por lo tanto, vamos a continuar con otros temas. Como pueden observar, estamos realizando otro tema en donde es balanceo de reacciones químicas por método algebraico y óxido reducción. Por lo tanto, dice: ley de conservación de la materia, ley de la conservación de la masa, reacciones de reducción y oxidación. Esta se considera transferencias de electrones donde una de las sustancias libera los electrones y la otra los acepta. La ley de la conservación de la materia es
Esta dice que la ley de la materia no se crea ni se destruye. Por lo tanto, como dice que estamos en las reacciones de reducción y oxidación, en donde dice que estas se consideran transferencias de electrones, donde una de las sustancias libera los electrones y la otra los acepta. Es decir, como que prácticamente estamos hablando de que una de la materia desecha los electrones, pero está la otra que los acepta. Es por eso que eso entendemos por el balanceo de reacciones químicas. Entonces, de esa manera creo que estamos constituyendo el desarrollo de este tema, en donde la materia es la causante o prácticamente es la que más se genera en el desarrollo de esta información, porque dice que la materia no se crea ni se destruye. Por lo tanto, esto es como una pequeña información sobre este otro tema que es del balanceo químico.